Nos ocupamos hoy del programa periodístico Justicia Legítima y estamos con Miguel Planels, con Dante Leguizamón, sus conductores y también, vamos a decir, para hablar como corresponde, con un enorme equipo de producción, todos muy jóvenes, sí, muy claro, novatos, con muchas equipo. Ganas de verdad y de justicia, como yo siempre digo cuando uno empieza en el periodismo, ¿no? Eso es muy saludable, muy bueno. Sí, muy bueno. Estaba, bueno, Julián Planels, mi hermano, que hoy está viviendo lejos, pero bueno, el productor, el que nos preparaba todos los tapes, que se encargaba de los invitados. Estaba Lucho Segarra, trabajando. Que nos acompañaba en redes y alguna vez condujo también el programa. Estaba Federico Rizzo en la edición y la verdad tenemos un hermoso equipo técnico que es el que está grabando esta noche este programa. Exactamente. El director es Jorge Rodríguez y los chicos del piso son los que... Por eso también ellos cuando contamos estas experiencias las van recordando porque han vivido esto, lo que estamos contando. Recién hablábamos de esta bisagra que significó el tratamiento periodístico del caso de Guere Pellico, pero también hay que recordar otro muy importante que significó y mucho, no tan solo para el programa en sí, para el canal, sino también para toda la sociedad. Luciano Benjamín Menéndez. Fue impresionante eso y fue uno de los momentos en los que nosotros sentimos que nosotros hacemos un periodismo y lo seguimos haciendo que se asume como actor social, digamos. No podemos entretener, podemos divertir, podemos investigar, pero lo que queremos siempre es ser actores sociales. Y en ese momento fue muy fuerte. Nosotros nos pusimos a trabajar en recopilar información y material de archivo en exclusiva de Canal 10 que había sido olvidado y cruzarlo con testimonios y explicar quién era Menéndez. Claro, ¿no? además, para esos días coincidía la publicación del libro Cachorro, de Camilo Ratti, otro periodista de aquí de Córdoba, que hizo un trabajo muy interesante desde la gráfica, y nosotros nos planteamos el desafío de decir, bueno, vamos a ver los archivos de Menéndez, porque existía mucho material fílmico de esa época, y era revisar también, no solamente lo que eran sus discursos, sus actividades, incluso en lugares tan importantes como la Gobernación o la Universidad Nacional de Córdoba, pero con los actores que también tenían que convivir con él en esa época. Hicimos una cosa que fue novedosa en Córdoba, digamos. Hicimos un programa con un montón de gente, una tribuna de gente, entre los cuales estaba, me acuerdo, Lalo Freire, estaba el rector de la Universidad de Tamarit, estaba Carolina Escoto, estaban... el presidente del tribunal que lo juzgó también a Menéndez, estaba Jaime Díaz Javier. Sí, porque la idea era mostrar cuál había sido el poder de Menéndez en toda su dimensión, ¿no? Y la verdad es que fue impresionante eso. Yo me acuerdo un testimonio de muchas cosas que pasaron, pero me acuerdo un momento en el que mostramos una clase que da Menéndez en el aula magna de la Universidad Nacional de Córdoba, donde explica cómo aniquilar a la subversión. Y varias personas que después siguieron siendo docentes, inclusive alguno que hace muy poco intentó ser nombrado profesor emérito de la Facultad de Abogacía, lo aplaudían a rabiar porque él contaba, decía, de los actuales subversivos nos encargamos nosotros, de que no crezcan otros se encargarán ustedes, y la sociedad cordobesa aplaudía. Mostramos esas cosas que no era común que se mostraran y que todavía no es común que se muestren, porque siempre Córdoba prefiere olvidar, ¿no? Prefiere mirar para el otro lado. Mucho material había acá, ¿no? Sí, acá había mucho. Enorme cantidad y muy valioso. Y la verdad que hay que agradecer a los compañeros del archivo porque nos dieron una mano muy grande de empezar a bucear en esas cintas de los 70. Lo vemos. Muy buenas noches y bienvenidos a otro especial de Justicia Legítima. Dante Leguizamón, ¿cómo va? Muy bien, Miguel Planels, muy contento. Para hablar de justicia legítima, podemos hablar de justicia legítima en Argentina porque después del 83 hubo un hito en la historia que fue el juicio a las juntas. Después se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final. Y en los últimos años esas leyes se derogaron y permitieron juzgar a los genocidas. Con esta breve introducción presentamos el tema que tendrá como eje central hoy Justicia Legítima. La finalidad, volvemos a decir, era la subversión, quería transformar nuestro país en un país comunista, aniquilar a la subversión en todo el territorio nacional. Los enemigos de la patria y de nuestro sistema de vida, esos sí no tienen valor.
Bueno, y no quedó tan solo esto en el informe, sino que siguieron muchas cosas más, ¿no? A medida que se iba investigando, a medida que se iban metiendo más en conocer este material, se iban destapando y saliendo más cosas. Claro, había historias, porque además también quedó claro que no era solamente un proyecto militar lo de Menéndez, era un proyecto cultural, Marcela, que llega hasta el día de hoy. Incluso pudimos poner también de relieve cómo la política cordobesa fue hija de esos años, de esa dictadura militar. Y recién ahora, por suerte, estamos pasando de etapa, porque los primeros años de la democracia convivimos con actores que tenían muchos vínculos con ese general Menéndez todopoderoso, que por suerte terminó juzgado y condenado. Tiene el récord a nivel mundial de cadenas perpetuas, Luciano Benjamín Menéndez, pero que durante muchos años era honrado, saludado y aplaudido en un montón de espacios de Córdoba, ¿no? Yo me acuerdo un testimonio de Liliana Callizo en ese programa en el que ella nos contó, vos sabés que no me acuerdo si salió al aire eso o nos lo contó nosotros. Le preguntamos cómo era o qué sentía ella cuando estaba en el centro clandestino de detención y sabía que afuera había un mundo funcionando. Y ella nos hizo una imagen que a mí me conmueve hasta el día de hoy. Dice que ella, en la cama tirada en la colchoneta, imaginaba que el cielo era un techo de vidrio donde la gente pasaba caminando, tomaba el colectivo, iba a trabajar y no miraba para abajo donde estaban ellos secuestrados y torturados. Esa imagen de ella en el submundo, víctima de la represión, víctima de la tortura, y un vidrio, o sea, el deseo de que te vean, de gritar para que miren para abajo, está pasando esto, a mí me pareció como una puñalada a la hora de hacernos cargo de lo que pasaba en aquella sociedad, que también tiene mucho que ver con lo que pasa en la sociedad de hoy, ¿no? Y con la lógica y el concepto de justicia legítima. ¿Qué hace falta que veamos y que no queremos ver porque solamente nos incomoda? ¿Qué es lo que no estamos viendo? El gatillo fácil en aquel momento, las violencias institucionales en aquel momento, y de eso se trataba este programa, y eso también quisimos hacer con Menéndez. ¿Cómo hacer para hacernos cargo de lo que vemos? Esto que dice Miguel es muy importante, porque la lógica del cordobesismo, más de una frase inteligente de Agulla, es la seguidilla de una lógica que viene de Angelos, de la isla y del lápiz rojo, y que se evoca en un amigo de Angelos o de un conocido de Angelos, como era Menéndez, y que también tiene una lógica en el interventor Berkovich Rodríguez y en Navarro cuando hace el golpe de Estado en febrero del 74. La historia de Córdoba está plagado de estos personajes nefastos que viven de esconder y que cualquiera, en este caso justicia legítima, que pretenda sacar a la luz eso, se convierte en su enemigo. Hablaste de muchos gobernadores. Menéndez también fue gobernador por un día. Ahí hay un hecho, ¿no? Porque él queda, creo que, a cargo del Ejecutivo por un día y después jura a Berkovich Rodríguez. Eso es un hecho simbólico importante. Él asume como gobernador de Córdoba en reemplazo de Lacabane el 19 de septiembre. ¿Lo querés ver? Vamos a ver. Antes de hablarlo, ¿lo querés ver? Vamos a ver. Lo veamos, porque tenemos una imagen muy fuerte sobre eso. Ya están las imágenes corriendo de bien. ese momento donde justamente contabas, porque vamos a ver que está ahí al lado de Berkovich en la jura, ¿no? Ahí está Menéndez, Ahí justamente. está Menéndez. Y está Berkovich jurando, y también está Rizzo, un personaje o un protagonista de tu libro, que es una persona a la que le desaparece un hijo. Rizzo era el ministro de Gobierno, número 2 de la gobernación, el que manejaba la policía. Y es sintomático porque, digamos, septiembre del 75 es clave porque Menéndez asume como comandante en reemplazo de Elías Larroca el 5 de septiembre, en un acto muy difundido por la prensa de Córdoba en esos momentos, y de alguna manera representa el cambio de poder que va a empezar a vivir la Argentina, que es el traspaso del poder de la civilidad de los sectores políticos hacia las Fuerzas Armadas, que ya en septiembre del 75 comienzan a preparar, en conjunto con los grupos civiles, el golpe de Estado que van a dar el 24 de marzo. Incluso me acordaba, Marce, que hay un archivo que pasamos, que los sobrevivientes lo cuentan, un 25 de mayo, que vienen ahí a la Perla, a la cuadra, los cambian y los llevan para un desfile militar. Y ese archivo lo encontramos nosotros y los ponen en el palco a ellos. Entonces, imagínate, por un lado era el sobreviviente contándonos ese episodio y después viendo el material donde recordaba ese momento donde estaba allí en ese palco acompañando a gente que la mayoría
desapareció. O sea, imagínate lo que conectamos en ese momento, entre esas imágenes, entre esa vida y entre ese archivo. Eso es lo que tuvo también el programa de Menéndez, por eso tuvo tanta repercusión. Y también evocando Canal 10, hay que decir, me acabo de acordar, pero hay un archivo que no lo pasamos nosotros, pero me parece que está bueno recordarlo. ¿Te acuerdas de esa foto famosa en la que está en un acto de Mestre Menéndez detrás? Sí, Está parado en el palco. Bueno, a nosotros nos queda la foto, pero cuando Menéndez baja, quien lo aborda es Nelva Manera, el cronista de Canal 10, y le dice, ¿qué hace usted acá? Y termina haciendo que el gobernador acepte que fue el que convocó a Menéndez a ese palco. Porque Menéndez hace muy poco compartía palcos con gobernadores. Mestre fue gobernador entre el 95 y el 99. Bueno, y fue Canal 10 el que con sus trabajadores, o con una de sus trabajadores en ese caso, pero hay un montón y quiero de... destacar también a Roxana Menéndez, que tiene una nota muy famosa, Roxana Menéndez, en tribunales también, que lo abordó a Menéndez, no que lo desencajó. Sí, sí, sí. O sea, que ahí cuando hablamos de los 60 de Canal 10, también hay que decir que son 60 años también de una historia de resistencia que es muy emotivo ser parte de eso. Y nosotros con Justicia Legítima en un punto sentíamos eso, ¿no? Que hacíamos un producto que estaba a la altura de la historia de este lugar. Porque este lugar es un garante de la democracia. Y cuando nos amenazaron y llevamos adelante el juicio, también sentíamos que sobre nuestras espaldas estaba la responsabilidad de estar a la altura de ese compromiso con la verdad. Bueno, Menéndez el día del golpe. A ver. 24 de marzo de 1976. Visto la necesidad de proveer lo conducente al gobierno municipal de esta ciudad de Córdoba, el interventor militar de la provincia de Córdoba decreta, artículo primero, declárase caduco los mandatos de los integrantes del Departamento Ejecutivo, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba. Comuníquese, publíquese, dese al registro del boletín oficial y archívese. Firmado José Antonio Vaquero, general de brigada, interventor militar. Bueno, eso también es material nuestro, ¿no? Sí, todo, no, ahí la verdad que eso nos permitió bucear y hay que destacar el trabajo de la producción. Cuando vos decís que hay un equipo de producción, era Julián Planes y Federico Rizzo, lo que hicieron en este caso, recuperando ese material, subtitulando muchas cosas también para entender, ¿no? Crear estos comunicados que se veían y que se leían y poder entender esta figura de Menéndez no solamente como quien condujo el tercer cuerpo de ejército, sino que fue mucho más. Claro. Inclusive cuando después cayó en desgracia dentro de lo que fue el gobierno militar, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. De hecho una de las cosas que contábamos ahí es que cuando se produce el conflicto con Chile, Videla era considerado un flojito porque la postura de Menéndez era cruzar desde Córdoba hasta Chile y partir Chile por la mitad para quedarse con Chile. Digamos, este era el nivel de locura que tenía el tipo que manejó Córdoba, que tuvo el poder en Córdoba durante tantos años. Córdoba, ¿no? y todo lo que abarcaba el tercer cuerpo, ¿no? Pero encontramos materiales justamente de ejercicios de tropas en Córdoba preparándose para la invasión a Chile en el episodio del Canal de Beagle. Él decía que iba a llegar, que iba a partir a Santiago al Medio y que iba a tomar champán y que iba a orinar en el Pacífico para de esta manera determinar su victoria sobre el pueblo chileno. Por suerte, hay que decirlo, no prosperó el plan de Menéndez, pero Menéndez era el que en el gobierno nacional, el que llevaba la voz cantante de que el conflicto armado tenía que ser con invasión a Chile, ¿no? Después fue lo de Malvinas, ¿no? La otra gran tragedia, ¿no? Un cobarde que por lo que se sabe pidió estar presente cuando liquidaban a el papá de los chicos de Tofino, Tomás de Tofino, ¿no? Un cobarde que tenía ese perfil machirulo matón y que mandó a matar a tanta gente, pero que no tuvo la entereza de decir dónde están las personas desaparecidas y se murió con esa información, ¿no? Bien. Digo, mirando para atrás en el tiempo, afortunadamente ya no están más. ¿No? Ya no están más, afortunadamente. Y además terminaron con una condena, en el caso de Menéndez, con el récord a nivel mundial de cantidad de condenas a reclusión perpetua. Y eso me parece que es una medalla que se tiene que poner el pueblo de Córdoba y el pueblo de Argentina, ¿no? Ya no están más, pero murieron en la cárcel en todo caso. Ya tenía prisión domiciliaria los últimos días, ya estaba
liquidado, pero tuvo que enfrentar la cárcel común, ¿no? Así como él le negó a un montón de detenidos desaparecidos porque él presenciaba los fusilamientos, él sí tuvo la oportunidad de ir a un juicio, fue juzgado, fue condenado, ya no recuerdo el número, pero tuvo más de 10 condenas de reclusión perpetua, ¿no? Y eso me parece que es una medalla que el pueblo argentino, a colación también de la película de 1985, no nos podemos olvidar. Y quizás Córdoba también esté en condiciones de empezar a pensar una película sobre Menéndez, lo pensaba después de ver la película el otro día, ¿no? 1985. Sí, porque hay muchas cosas. Mira, cuando Videla llega a Córdoba a ser juzgado, Menéndez le deja que tenían un pabellón, en el pabellón me parece que el número 3, de donde estaba alojado, la mejor celda era la de Menéndez. Cuando llega Videla, Menéndez se corre a la segunda mejor para dejarle a Videla la primera mejor, en el orden de las jerarquías, ¿no? O sea que se murieron, paréntesis, no hay que olvidarse que Videla se murió cagando, ¿no? Perdón que lo diga, pero se murió en el baño y se murió haciendo caca. Así se murió el genocida que gobernó la Argentina. Cierro paréntesis. Aún al final, ellos respetaban, entre comillas, sus jerarquías. Fueron asesinos, escondedores y criminales hasta el final. Se quedan, estamos hablando de Justicia Legítima. Hoy es el programa que nos ocupa en este 60-10, los 60 años de Canal 10. Ya volvemos.